Del Evangelio según San Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió. Y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde inclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él respondió: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Hola amigos y amigas, nos encontramos hoy en torno a Jesús, que es el camino de nuestra vida. Nosotros hoy nos llamamos cristianos entre nosotros, es decir, seguidores del ungido. Sin embargo, en los primeros tiempos de la Iglesia, los cristianos eran llamados los del camino. Justamente seguían a Jesús, que se había presentado él como el camino. Y a Jesús lo encontramos hoy en el Evangelio de San Lucas en camino. Justamente del capítulo 9 al capítulo 19 de Lucas, Jesús está en camino. Y encontramos a los discípulos siguiendo a Jesús. Esta actitud del discipulado, del seguimiento de Cristo, que va a significar siempre un desinstalarse por parte de estos seguidores de Jesús. Nosotros entonces estamos en camino con aquel que hace camino, con aquel que se nos presenta como camino. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos del Evangelio que acabamos de escuchar? Podríamos decir que son dos objetivos, darnos dos respuestas. La primera respuesta a esta pregunta: ¿cómo se debe reaccionar frente a quienes ponen obstáculo en este camino en el cual nosotros estamos, del seguimiento de Cristo? ¿Cómo reaccionar? La segunda pregunta, a quienes desean unirse a este camino, adherirse y entonces también estar en este camino, se debe presentar inmediatamente y con claridad cuáles son las dificultades y las condiciones del seguimiento, o mejor habría que suavizar, que endulzar, atenuar un poco estas exigencias de la vida cristiana. ¿Cuál sería la mejor opción? El Evangelio comienza diciendo que Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. En realidad el texto original griego dice que Jesús endureció su rostro. Esta expresión de encaminarse decididamente nos habla de una determinación de Jesús. Endureció su rostro, como dice el profeta Isaías en el capítulo 50, el Señor me ayuda, por eso endurecí mi rostro como piedra. Jesús tiene un corazón blando, misericordioso hacia los pecadores. Sin embargo, Jesús tiene que endurecer el rostro y entonces tomar la determinación, porque se dirige hacia Jerusalén, donde se va a encontrar con las autoridades con las cuales él empieza a entrar en oposición. Por eso Jesús endurece este rostro. Nosotros ahora preguntémonos si somos capaces también de hacernos violencia un poco a nosotros mismos y de pasar de ser simplemente admiradores de Jesús a convertirnos en discípulos suyos. Ciertamente, para ser un discípulo de Jesús también tendremos que endurecer el rostro
y entonces tomar la decisión y entonces tener esta firmeza frente a las fuerzas hostiles. Jesús tuvo dos fuerzas hostiles bien identificadas desde el ámbito religioso, los sumos sacerdotes, los escribas, las autoridades religiosas. Desde el ámbito político también bien marcadas estaban estas oposiciones que tuvo Jesús. Jesús va a enviar mensajeros, dice el Evangelio, mensajeros. Esta es la palabra ángeles, justamente en el griego se utiliza la palabra mensajero, el ángel, son los discípulos. Ellos van a partir, tienen que pasar por Samaria para llegar a Jerusalén. Samaria está, podríamos decir, a mitad de camino. Quieren prepararle alojamiento a Jesús, pero ¿qué sucede? Un obstáculo. No los reciben a los discípulos porque se dirigen a Jerusalén. Bien sabemos que entre los judíos y los samaritanos no hay buena relación. La tradición, las distintas tradiciones hacen que entre judíos y samaritanos haya dificultades de relación. Por eso, porque se dirigen a Jerusalén, no los reciben ni a Jesús ni a sus discípulos. Ahora, estos mensajeros quizá han hecho un poco una mala propaganda de Jesús, por lo cual los samaritanos no reciben a Jesús. Pensemos si nosotros que somos estos ángeles, estos mensajeros, que vamos preparando la venida del Señor, a veces no hacemos una buena preparación, una buena propaganda para que Jesús sea recibido. Y entonces puede que nuestra presentación de Jesús no sea la adecuada y tantas veces entonces este mundo un poco paganizado como los samaritanos, este mundo no recibe a Jesús. Jesús entonces pasa por Samaria, tiene que dirigirse de Galilea hasta Jerusalén. Desde Nazaret hasta Jerusalén hay 146 kilómetros, pasa entonces por Samaria, no es recibido. Frente a esto, ¿cuál es la reacción de los discípulos? Dos de ellos, Santiago y Juan, los más cercanos de Jesús, van a reaccionar diciéndole al Señor que es bueno mandar fuego del cielo y consumirlos. Desean ellos mandar fuego del cielo para consumirlos. Estos son, Santiago y Juan, son los fanáticos. Estos fanáticos que nunca faltan en la comunidad cristiana. Sabemos que el único fuego que viene del cielo es el Espíritu Santo de Dios. No un fuego que castiga. Ya el Antiguo Testamento conoce todo esto. El Dios que envía fuego para castigar. De hecho, Jesús ha venido a traer una novedad absoluta y entonces el fuego es el fuego del Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Podríamos nosotros preguntarnos, frente a los obstáculos que tenemos en el camino, podríamos decir en la tarea evangelizadora o en nuestro andar cotidiano, frente a los obstáculos, ¿cuál es nuestra reacción? Puede que nos suceda como aquel hombre que andaba por un camino, y entonces encontró una piedra grande y pensó, ¿qué hago con esta piedra? ¿La muevo, la saco de aquí para que otros puedan pasar o la dejo allí? Y entonces decidió sacar la piedra, mover la piedra. Cuando sacó la piedra, encontró debajo una bolsa con monedas de oro y en esa bolsa decía, este premio es para aquel que se animó a sacar la piedra. O también otro hermoso relato que cuenta que un hombre, un campesino, venía del día de su trabajo, cansado, con la pala en el hombro, venía cansado, caminando en medio de los yuyos, y en un momento, sin darse cuenta, se desplomó en el suelo, cayó. Y entonces cuando se levantó, pensó, bueno, tengo dos opciones. Primera opción, ver por qué me he caído. Segunda opción, ponerme a insultar, a decir maldiciones. Tomó la primera opción, hizo unos pasos para atrás y vio que el motivo de su caída había sido una hermosa sandía. Se había tropezado con una sandía y entonces pensó, no hay tropezón que no tenga su parte buena. Ciertamente es muy sabio convertir los obstáculos en oportunidades. Los discípulos han tenido que hacer un camino para aprender esto. También nosotros, en la vida de la iglesia, en la vida familiar, en la vida doméstica, convertir todo aquello que es obstáculo en una oportunidad.
Y al final, el Evangelio presenta el caso de estos 3 discípulos, el primero de ellos que le va a decir a Jesús que quiere seguirlo a donde él vaya. Y Jesús que le va a decir, los zorros tienen sus cuevas, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el nido? El nido, la cueva, significa la seguridad. Cuando nosotros, discípulos de Jesús, nos afirmamos en ciertas seguridades que no son el Señor, sino seguridades humanas. La Iglesia debe en esto desprenderse de estas seguridades humanas porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Las ventajas, los privilegios, los títulos honoríficos, tantas veces en la Iglesia se presentan como seguridades, como nidos. Un grupo de obispos del mundo entero escribieron unos 13 puntos al terminar el Concilio Vaticano II, llamado el Pacto de las Catacumbas. Uno de estos puntos, por ejemplo, dice que ellos pretenden procurar vivir de un modo ordinario, según la población, según la gente que vive con ellos, en lo que hace referencia a la casa, a la alimentación, al modo de moverse, al modo de andar. Y también ellos en este pacto renuncian para siempre a las apariencias, a las riquezas, especialmente en el vestir, renunciando a todo aquello que pareciera una ostentación. Estos signos deben ser entonces signos del Evangelio, ni oro ni plata. Este pacto de las catacumbas justamente es una renuncia voluntaria a todo aquello que puede significar nido. Y luego, como fieles cristianos que estamos en comunidades, en parroquias, nuestro nido puede ser nuestro grupo en el cual nos sentimos muy cómodos, pero de pronto encontramos allí un refugio, nos instalamos y ya entonces dejamos de ser una iglesia misionera. El nido, el refugio, cierto, es bueno que nos sintamos cómodos entre nosotros, que nos sintamos hermanos, pero de pronto ese nido que nos da seguridad a veces no nos deja salir con libertad. Continúa el segundo caso del segundo discípulo, al cual Jesús le dice, sígueme, y él que le va a responder, permíteme primero que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le va a decir, deja que los muertos entierren a tus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Los lazos familiares, de eso se trata, los lazos familiares. Para el judío significa el pasado. No se trata de que tomemos literalmente este texto. Bien sabemos que Jesús no nos invita a que seamos desagradecidos y malos con los miembros de nuestra familia. Simplemente el pasado que muchas veces puede atarnos, la familia, el entorno que muchas veces puede atarnos y no nos deja ser verdaderos discípulos de Jesús. A veces existen miedos a herir la sensibilidad familiar por decir algo de Dios, miedo a causar un cierto disgusto a un amigo, miedo a contrariar quizá a un colega o a poner en tela de juicio algunas costumbres, algunos hábitos de alguna persona que nosotros queremos. Y el tercer caso, de aquel que le dice a Jesús, te seguiré, Señor, pero antes permíteme despedirme de los míos. Y Jesús que le va a decir, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no sirve para el reino de Dios. ¿Por qué miraría para atrás? ¿Por qué miraría para atrás? ¿Es necesario mirar para atrás? Es necesario mirar para adelante, hacia dónde vamos. Si miramos nuestra historia, nuestro pasado, muchas veces podemos desesperarnos. Si miramos hacia atrás, muchas veces nos damos cuenta de que anduvimos torcidos o que a veces anduvimos haciendo zigzag y puede que eso sea causa de desesperación. Otras veces puede ser que mirar para atrás signifique decir antes la cosa era mejor, antes todo era mejor, ahora nada sirve, mirar para atrás. A veces la nostalgia
que nos atrapa y no nos deja caminar con libertad como discípulos de Jesús. Lucas, el evangelista Lucas, se sirve también de este tercer ejemplo de vocación para enviar a mensajeros a sus comunidades. Y estos discípulos, estos mensajeros, no pueden perder el tiempo. No pueden perder tiempo en frivolidades, discusiones inútiles, debates sobre cosas banales, mientras el mundo tiene una necesidad urgente del anuncio del Evangelio. Hasta la próxima.